Muy buenos días a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a este acto en conmemoración del Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Nos acompañan en la mesa principal el Procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro, la Magíster Mónica Castillo Arjona, Secretaria General de la Procuraduría de la Administración. Le damos la cordial bienvenida también a las autoridades que nos acompañan, la Magíster Cecilia López Cadogan, Subsecretaria General de la Procuraduría de la Administración, autoridades de la Dirección de Capacitación del Centro de Capacitación, la licenciada Ingrid Miroslava Chan, la licenciada Florencia Ortega. También le damos la bienvenida a las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. El director general David Montenegro de la Dirección de Carrera Administrativa. También contamos con la presencia de la doctora Alma Montenegro de Fletcher, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Panamá. La profesora Delsa Pérez de Saavedra, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. También le damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y la moderadora también de la jornada de hoy, la doctora Paulina Franceschi. Nuestros panelistas, la Magíster Rosemary Pacasio, la Magíster Camila Adames y el doctor Fernán Molino de la UESCAI. Como primer punto, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del Procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro. Buenos días a todos y a todas. Si me ven que ando todavía un poco así como con cierto temor, porque lo recibí hoy temprano en la mañana, una lección de una de mis hijas. Cometí el desliz de decirle Feliz Día Internacional de la Mujer, y me miró y me dijo: papá, hoy no se felicita a las mujeres, hoy se conmemora. Acuérdate que este es un día de lucha y lo que eso representa, y quedé yo. Sí, así que todavía ando con esa sensación. Y además que me alegra que sea mi hija la que me lo recuerde, lo que eso significa, lo que eso representa. Y bueno, yo hoy en la mañana, en la madrugada, siempre tratando de buscar algunas ideas para tener presente en un acto como este, me encuentro, y lo pueden ubicar en El País, el diario digital, elpaís.es, que hay un trabajo extraordinario donde se nos recuerda a 10 grandes mujeres que fueron olvidadas y sustraídas de sus aportes a la sociedad. Y comenzaba este artículo con algo que dice muy claramente lo siguiente: no le demos más vuelta, el mundo era y es machista. Se trata de tenerlo claro y de trabajar por una sociedad igualitaria para conseguirla lo antes posible. Entonces es cierto, tenemos nosotros que reconocerlo. Esto es una sociedad y un mundo tremendamente machista, porque de lo contrario no estaríamos conmemorando un día como este y lo que eso representa. Pero decirlo no es para que nos alegremos, sino para que lo tengamos presente, que todavía falta mucho por crear una sociedad más igualitaria, el respeto a la dignidad del ser humano, de la persona. Y esa es la razón por la cual las Naciones Unidas en 1975 consideró necesario e importante que tengamos esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. Y cuando uno lo dice de esta manera, uno debe tener algo que nos sirva de por qué hay que conmemorarlo, por qué es necesario llevar actividades de esta naturaleza. Ayer le pedí a uno de los colaboradores de la Procuraduría de la Administración que me buscara aquellas normas, como las normas de nuestro Código Civil con las que se inició nuestra República. Y me encontré una norma que cuando uno la lee nos indica de qué trataba, ¿no? Hay una norma por allí, el artículo 217 del Código Civil, que ya desapareció esa norma. Y desapareció en 1994, mire usted, cuando la licenciada Mariblanca Staff Wilson la demandó por inconstitucional, y no fue hasta 1994 que la Corte Suprema la declaró como inconstitucional. Quiere decir que todos nuestros diputados de nuestra vida republicana, pues se les olvidó que esas normas estaban allí, pensaron que no era necesario derogarlas. Decía esa norma: el padre que reconociere un hijo natural, esa era la época donde
había esa distinción también discriminatoria. Lo pongo en otro contexto: el hijo fuera de matrimonio podrá omitir el nombre de la mujer en quien lo hubo. Imagínese usted lo que eso significaba. ¿Sí? Ahí estaba esa norma hasta 1994. Claro, ya esa norma prácticamente había quedado tácitamente inconstitucional por nuestras constituciones que habían marcado la diferencia, pero era una norma que estaba allí. Así se inició nuestra república. Así que no olvidemos eso, ¿sí? Y yo lo dejo prácticamente hasta aquí porque hemos venido a escuchar a Mónica y a los panelistas, pero quiero aprovechar esta fecha importante de gran significado para hacerle un reconocimiento a las abogadas de la Secretaría de Procesos. Es importante que yo lo diga acá porque llevan un peso muy importante en la defensa de los intereses del Estado, de nuestra sociedad, que es un equipo que se ha conformado de la mano de la licenciada Mónica Castillo. Tengo que reconocerlo acá. A mí a veces me da rubor cuando leo en los periódicos: el procurador dijo, el procurador opina, y yo dije, bueno, no voy a decir la palabrota que a veces digo acá por el día, ¿no? Yo, qué vergüenza me da si eso es producto de un equipo, ¿sí? Hombre, no es que el procurador no participa, no es que pero eso es producto de un equipo, y siempre el procurador. Y verdad que me da vergüenza cuando yo no se menciona quienes hay que mencionar, y por eso quiero recordarlo aquí, ¿sí? Ese equipo conformado: Silvia Martínez, Mildred González de Gómez, Cecilia Rangel, Indira Triana, Yanguisca Gómez, Ana Ciris Polo, Lenicel Saavedra, Dalis Castillo, Ana Sofía Vázquez. Sé que ahí hay unos hombres. Sé que ahí está Luis Gabriel, está José Alberto, está Héctor, pero hoy no es el día de ellos, hoy es el día de las mujeres, ¿sí? Y ya ven que son las mayorías las que están allí, mujeres de primera, grandes profesionales, formadas en dignidad y lo que implica asumir estas responsabilidades. Pero claro, tampoco quiero pasar por alto a Cecilia López, aquí está la subsecretaria también de la Procuraduría de la Administración. Yo puedo decirlo con mucho orgullo, y eso se lo demos también a Mónica, que la gran cantidad de los puestos ejecutivos de la Procuraduría de la Administración están liderados por mujeres. Yo creo en eso, creo en ese talento, creo en que de eso se trata. Si son las mejores, que estén en los mejores puestos, en los mejores cargos, y que nosotros los hombres aprendamos de eso, de su dignidad, de su ejemplo y de su sacrificio, porque nosotros lo tenemos muy fácil. Cuando llegamos a nuestras casas ya todo está hecho y no sabemos el sacrificio que eso significa, que eso representa, y además de eso, unas grandes profesionales. Así que tengo que reconocerlo de esa manera. Gracias a todas las que están aquí, gracias por creer en la Procuraduría, y nosotros los hombres a escuchar hoy lo que tienen que hablarnos en el panel de este día importante en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias. Bien, a continuación entonces, la magíster Mónica Castillo Arjona presentará la conferencia magistral El problema no es el género. Permítame entonces presentarles a nuestra conferencista. La licenciada Mónica Castillo Arjona es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Posee una maestría en Derecho Procesal y estudios en métodos alternos de solución de conflictos. Es doctoranda del Programa de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Madrid, España. Se desempeña como docente universitaria desde el 2003. Es colaboradora y miembro de distintas organizaciones académicas. La magíster Mónica Castillo Arjona ha participado como expositora en distintos seminarios, congresos y foros nacionales e internacionales. Actualmente se desenvuelve como secretaria general de la Procuraduría de la Administración. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenos días, señor Procurador de la Administración, autoridades de la Procuraduría de la Administración, miembros de la Procuraduría de la Administración, invitados especiales. Voy a mencionar una serie de personas que probablemente en este momento no se encuentren aquí,
pero se van a estar incorporando en el transcurso de la mañana. Su Excelencia Michelle Muchet, Ministra de Desarrollo Social, Honorable Señora Nelly Cedeño, Magistrada del Tribunal de Familia, Honorable Señor Diógenes de la Rosa Cisneros, Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Licenciada Angélica Maitín, Directora Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Honorable Señora Liliora Lotó, Directora General del Instituto Nacional de la Mujer, Doctor José Vicente Pachar, Director General del Instituto de Medicina Legal, Profesora Delsa Pérez de Saavedra, Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Doctora Alma Montenegro de Fletcher, Directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Panamá. Representantes, panelistas, distinguidos participantes, miembros y representantes de los medios de comunicación social, muy buen día. Me gustaría iniciar esta conferencia, primero que nada, hablando un poco de mí. Pienso que solo así puedo lograr transmitir a ustedes mis ideas, dando a conocer de antemano cuál fue el núcleo familiar en el que crecí y me desarrollé. Pero sobre todo, dejando sentado que el objetivo de esta conferencia no es incidir en sus pensamientos, sino al contrario, dar a conocer los míos. Nací en la ciudad de Panamá, República de Panamá, un 6 de enero de 1977. Tengo 42 años de edad. Eso probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Pero a lo mejor lo que no conocen es que soy la segunda de 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Nací y crecí en un hogar de padres profesionales, ambos muy preparados académicamente. Los 3 recibimos los mismos estímulos y fuimos sometidos a las mismas exigencias. En ningún momento se nos pidió menos en función a nuestra condición de género. Al contrario, quizás tomando en cuenta las dificultades que en algunas ocasiones pueden ver sometidas las mujeres, a mi hermana y a mí se nos preparó como personas autosuficientes, con plena libertad para pensar, leer, analizar, crear, pero principalmente para decidir. Y así fui forjando y tomando muchas decisiones desde pequeña, que fueron moldeando mi personalidad y por ende mi seguridad, ya que en todo momento sabía que mis juicios eran considerados y respetados por mis progenitores y por mis hermanos. De esta forma llegué a mi adolescencia y a una mayoría de edad, cuestionando mi entorno y probablemente poniendo en duda muchas de las cosas que me comentaban. Y no creía hasta que no las pudiese verificar a través del conocimiento y la investigación. Este aspecto ha caracterizado mi vida y probablemente ha influido notablemente en mi determinismo y en mi filosofía de vida, el igualitarismo. Bajo esta filosofía se pensaría que todos los seres humanos deben ser vistos y tratados de la misma forma, tanto por el Estado, la sociedad, sus amigos, sus pares y su familia. Sin embargo, la realidad de la mayoría de nuestros países no puede describirse de una forma más diferente. Y en gran medida se debe a los ciudadanos, desde que nacen, no reciben los mismos estímulos externos que les permitan tener un mismo punto de partida. Y esto, desde mi punto de vista, constituye principalmente el problema. Es así, señores, como los factores ambientales, específicamente el medio social en donde se desarrolla el individuo, entre otros, juega un papel determinante al momento de definir su personalidad y obviamente incide en sus patrones de conducta. Es así como los determinantes ambientales van influyendo en la creación de los roles y es allí donde el género
lleva la peor parte. El género no es más que el resultado de las ideas que nuestros padres, familia y amigos tienen en función a lo que se considera es la feminidad y masculinidad. Es decir, el mismo está predeterminado por nuestro entorno social. Es así como aquellas niñas que nacen en países como la India, en donde su condición de género representa un estigma que muchas veces la lleva al suicidio, ya que, según esa sociedad, la mujer no tiene el mismo valor que el hombre. A manera de ejemplo, puedo decirles que en la India, una niña tiene 5 veces menos probabilidades que un varón de ser alimentada de forma adecuada y vacunada. Y ni qué hablar de los conflictos armados como los que se llevaron a cabo en Sierra Leona, Kosovo, República Democrática del Congo, Afganistán y Ruanda, en donde los combatientes han utilizado la violación de las mujeres como arma de guerra con casi completa impunidad, desnudando el poco valor y respeto por sus propias mujeres. Esta realidad también nos lleva al alto índice de mujeres infectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida en la República Democrática del Congo, quienes se contagian en muchas ocasiones por estos actos o estas violaciones o por sus propios maridos. Y ni qué hablar de las vidas de las niñas en Kenia, las cuales en algunas aldeas rurales, para ser aceptadas en sociedad, son sometidas más o menos a la edad de 7 años a la mutilación genital femenina, lo que influye, según datos estadísticos, en un gran número de casos de ellos, a una gran deserción escolar. Pero, así como el entorno social le juega una mala pasada al género, también influye en la forma como clasificamos a los demás. Yo estoy segura que muchos de ustedes recuerdan esa hermosa novela y esa famosa película, Cometas en el cielo, del escritor Khaled Hosseini, la cual se desarrolla en el invierno de 1975 en la ciudad de Kabul, Afganistán, y describe la relación entre 2 niños afganos, uno de clase pudiente y otro perteneciente al grupo de la etnia Hazara, y que trabajaba como sirviente en su casa. Sin embargo, de igual manera, esta novela también desdibuja la triste historia de esta etnia, que fue esclavizada por mucho tiempo en el Afganistán y que hoy todavía huyen del Estado Islámico, de los talibanes, de la Al-Qaeda y de otros movimientos islámicos sunitas, que los acusan de herejes como una excusa para perseguirlos y asesinarlos. Frente a esto, me pregunto, ¿qué pasará por la mente de un niño Hazara cuando llegue a una edad más o menos de 7 años, o quizás antes, y puede percibir que la sociedad en donde nace y crece quiere lo peor para él, desea exterminarlo por el simple hecho de no ser aceptado socialmente? Si volvemos y miramos hacia la India, vemos cómo su sociedad se construye originalmente a partir de castas que definirían su sistema social, en donde se destacaban 4 y a las cuales se accedía como un derecho de nacimiento. En la más baja de ellas y numerosa se encuentran los Sudras, quienes eran los esclavos, la clase trabajadora, no percibían salario, sino que solo se les podía dar techo y comida. Realidad que motivó en gran medida a las luchas forjadas por Mahatma Gandhi en busca de la igualdad en esa sociedad, quien ayudó a muchas mujeres a emanciparse frente al yugo del imperialismo británico. Y ni qué hablar
de las luchas interraciales de los años 60 en los Estados Unidos de Norteamérica, llevadas a cabo por figuras como Martin Luther King y Malcolm X, que exigían igualdad para todos. Pese a los grandes esfuerzos del presidente Abraham Lincoln en consagrar la abolición de la esclavitud, lo cual en su momento no pasó de ser un reconocimiento teórico, ya que la esclavitud todavía se mantuvo hasta el siglo XX. Sin embargo, no podemos dejar de conocer la gran trascendencia que tuvo el movimiento abolicionista en los Estados Unidos, forjando las bases para la creación de los derechos civiles en ese país. No podemos dejar pasar por alto la triste realidad que representó el apartheid en Sudáfrica y en Namibia, cuya lucha se le atribuye a un gran hombre, Nelson Mandela. Considero oportuno leer para ustedes el extracto de unas palabras que él pudo decir en el transcurso del juicio que se le surtió, en el cual él estaba siendo acusado de intento del golpe de Estado y que finalmente dio lugar a su condena de cadena perpetua. Señalaba Mandela: he acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas puedan convivir en armonía y en igualdad de oportunidades. Si es preciso, estoy dispuesto a morir por ese ideal. Como ustedes saben, Mandela llevó estas negociaciones desde la cárcel y después finalmente logra cumplir con 27 años de condena, es liberado y mantuvo negociaciones con el gobierno de turno y con distintos países a nivel internacional, lo que finalmente lo catapultó a la presidencia, pero principalmente al ejercicio, a través del ejercicio de elecciones democráticas, y trajo finalmente para Sudáfrica la abolición del apartheid. Pero me pregunto, o pienso yo que nos deberíamos preguntar todos, ¿por qué la forma como venimos al mundo debe determinar nuestro éxito? ¿Por qué nos irá mejor si somos de un determinado color o pertenecemos a una determinada clase social? ¿Por qué? Simplemente porque nuestro entorno lo predetermina así. La humanidad ha estado sometida desde sus orígenes, desde los primeros tiempos de la historia, a situaciones que fomentan el dolor, la impotencia, la subordinación de unos sobre otros, en las distintas formas de relacionarnos. ¿Cuántas personas han tenido que morir a fin de dar fe que es inconsecuente la forma como vivimos en sociedad? Sin embargo, me pregunto nuevamente, ¿debe ser ese el objetivo de la vida? Para esto vinimos a este mundo, a sufrir. La autora Mary Beard, en su libro Mujeres y Poder, recoge la realidad de la discriminación contra la mujer, visto desde un pasaje de la Odisea de Homero, en donde Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, interrumpe a su madre cuando ésta desciende de sus aposentos a la gran sala del palacio y se encuentra con un Aedo que canta. Y al darse cuenta que el tema no le gusta, ella le pide delante de todos los presentes que elija una canción más alegre. Pero en ese mismo instante su hijo la interrumpe y le dice las siguientes palabras: madre mía, vete dentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo del mío. Y me pregunto nuevamente, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos lleva a manifestarnos y a relacionarnos de esta manera? ¿Por qué el ser humano tiende a imponerse sobre los demás? Estas preguntas ya han sido abordadas y respondidas por la filosofía,
Así vemos cómo Thomas Hobbes, al hacer un estudio antropológico del hombre, señalaba que la naturaleza humana era el resultado de sus pasiones, de su inteligencia e instinto, pero sobre todo de su constante competencia. Pero en ese devenir, nuevamente nos preguntamos, ¿quién tiene la verdad? En palabras de Michel Foucault, se resumen en tres: quien ejerce el poder. Quien ejerce el poder tiene la verdad. Es decir, entendido el poder como la capacidad que tiene un grupo determinado de imponer su verdad como verdad para todos. De esta manera, ejerce el poder el victimario que le hace creer a su víctima que le hace daño porque se lo merece. Y allí tengo que trasladarme a un caso sonado de violencia doméstica y de género en España. El caso de Ana Orantes, una señora que en el año 1997 dio a conocer a la faz del país, a través de un programa de televisión, el calvario que había vivido junto a su marido durante 40 años. 13 días después de esa denuncia pública, el marido la asesina. Esto nos muestra el hecho que el victimario de Ana Orantes estaba convencido que él se encontraba en una situación de superioridad con respecto a ella y que dominaba la verdad, la que según él lo lleva a desaparecerla. De la misma forma, señores, se consideran dueños de la verdad quien hoy en día asesinan y persiguen personas de la etnia hazara, ya que piensan que se encuentran en situación de superioridad con respecto a ellos. Como también quienes convierten a la Argentina hoy en una sociedad violenta, en donde una mujer es asesinada cada 30 horas y se estima que al mes se cometen 2 femicidios de jóvenes menores de 18 años, quienes mueren por el simple hecho de ser mujer. De igual manera, se consideran dueños de la verdad las familias de los esposos de las mujeres en la India, que todos los días la llevan hasta el suicidio porque diariamente las torturan física y psicológicamente por el escaso dote que dieron sus familiares al momento de casarse. Sin embargo, ¿de qué verdad hablamos si no existen verdades absolutas? Todos estos ejemplos que les acabo de describir tienen algo en común: el ejercicio del dominio sobre el otro, y que dejan en evidencia nuestra carencia precisamente de humanismo, de sensibilidad frente al dolor ajeno, de respeto a la dignidad. Dejan en evidencia, señores, nuestra constante preocupación de ser aceptados por los demás, esa necesidad incesante de querer demostrarles a terceros lo que sabemos, la cual está fundada en un caótico y deprimente interés de aceptación y reconocimiento social, más que una aspiración real de entender el mundo que nos rodea, lo que finalmente trae como consecuencia que seamos el resultado de nuestras ataduras sociales, precisamente lo que los demás quieren que seamos. Sobre este aspecto, Thomas Hobbes, cuando se refería al hombre, señalaba que había una estructura natural común a todos, sin distinción de sexo, raza ni condición social. Y aun cuando los hombres interpretan el mundo de modos diversos,
se podía hablar de una común naturaleza humana y de alguna manera un mundo compartido. Bajo este esquema de análisis, Immanuel Kant, en el siglo XVIII, señalaba en función a esta común humanidad que el hombre debía atreverse a pensar por sí mismo, ser capaz de liberarse de ciertas ataduras. Es evidente que debemos emanciparnos, pero emanciparnos de nosotros mismos, de ese sujeto que al final viene siendo el resultado de lo que otros quieren que sea. Debemos liberarnos y crear nuestro propio ambiente, nuestra propia realidad, basados en nuestros factores biológicos más que en los físicos y en los ambientales. Es necesario, es urgente que cortemos el ciclo de relaciones de poder, que cada vez se enquista más y más en nuestra sociedad. A propósito de lo que señalo, traigo a colación un pequeño extracto de la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Ella describe que se encontraba en medio de una discusión académica, sostenida con algunos colegas, y a fin de contraargumentar lo que ella señalaba, un colega le dice: tú dices eso porque eres mujer. Y ella, antes de contestarle, pensó con detenimiento su respuesta y reconsideró frente a contestarle de la misma forma, es decir, tú piensas así porque es hombre. Y finalmente le señala: yo pienso así porque así lo creo. De esta forma, Simone de Beauvoir nos demuestra que depende de cada uno de nosotros cortar esas conductas cíclicas y repetitivas que día tras día, bajo distintas circunstancias, nos sumergen en una constante dependencia de otros. Y más triste aún, de nosotros mismos. Señores, el problema no es el género. El problema es más complicado aún. Hay una carencia de humanismo de forma descarnada en cada uno de nosotros. Decía Immanuel Kant: ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Depende de mí salir de esa zona placentera en la cual otros piensan por nosotros. El médico determina lo que es mejor para nuestra salud. El abogado define nuestros mejores intereses legales. Las escuelas educan a nuestros hijos. Decía Kant: debemos salir de la minoría de edad. Esto significa que hombres, mujeres, transgéneros, debemos internalizar que tenemos un rol más allá del que nos impone la sociedad. El ser humano está diseñado para construir en beneficio de esa colectividad. El célebre Kant reconocía que estábamos en minoría de edad cuando un libro reemplaza nuestro entendimiento, cuando un director espiritual ocupa el lugar de nuestra conciencia, cuando un médico decide en vez de nosotros sobre nuestro régimen. De igual manera, sostenía que el único responsable de su minoría de edad es el propio hombre. Hoy en día en Panamá, según datos extraídos de la página web de la Procuraduría General de la Nación, para el año 2018, de entre los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, el más prevalente es el de la violencia doméstica. 15.434 denuncias interpuestas. Es evidente que la familia, en sus múltiples formas,
se está viendo afectada por esta escalada de negatividad, por el ambiente que entre todos creamos, que es atribuible a la madre y al padre de un hombre o una mujer maltratadora, como también al hombre o mujer que se mantiene en una relación a sabiendas de su condición de desventaja frente al otro, o simplemente aquel que se obsesiona con su pareja porque no ha aprendido a vivir por sí mismo. Señalaba la propia Simone de Beauvoir que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplice entre los propios oprimidos. Así vemos casos dignos de admiración, como el de Malala, esa niña de Pakistán que no permitió que los factores físicos y ambientales se antepusieran ante su misión en este mundo terrenal, y supo levantarse por encima de las circunstancias y llevar su mensaje a todos, no solo sobre el derecho de las niñas y las mujeres a estudiar, sino sobre el derecho de cada hombre, mujer y niño, de cada ser humano a vivir en paz, pero sobre todo a ser tratado con dignidad. Hoy en día, cada vez más cobran vigencia los principios kantianos, entre los cuales se encuentran la aspiración a una ciudadanía mundial. Pero ¿cómo accedemos a ella? ¿Cómo accedemos a esa paz perpetua diseñada por Kant? Definitivamente es nuestro interior. Es desde nuestro convencimiento que podemos lograr esos cambios. Debemos pasar de la ira a la valentía, a saber afrontar las adversidades y las dificultades y sacar el mejor provecho de ellas. Pero sobre todo, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos apasiona? Ser auténtico, ser original, existir no en función de lo que piensen los demás, vivir procurando anular nuestros temores, envidias, rencores y entregándonos completamente a aquello que pensamos es lo mejor para nosotros o por otro lado es lo que estamos llamados a hacer en beneficio de los demás. Probablemente estas características a las que me refiero unen a personajes como Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, Malala, Mahatma Gandhi, quienes además creyeron no solo en sus ideales, sino en ellos mismos, en su potencial para generar cambios por encima, inclusive, de su propia vida. El 22 de mayo de 1981, la República de Panamá ratificó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La misma entró en vigor el 3 de septiembre de ese mismo año. Luego, a través de la Ley 17, de 28 de marzo de 2001, se aprueba su protocolo facultativo, el cual se construye sobre 3 ejes fundamentales. El primero de ellos, la igualdad de resultados, la no discriminación y 3, la responsabilidad estatal. Partiendo del hecho que los pactos internacionales en materia de derechos humanos se construyen a partir de la obligación que mantienen los estados de garantizarle tanto a hombres como mujeres la igualdad en el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, dando lugar a esa humanidad en común, construyendo así una justicia como equidad, tal como señalaba John Rawls. La Convención deja sentado que la procreación no tiene que representar un obstáculo para que la mujer aporte en sociedad, ya que los hijos son responsabilidad tanto del padre
como de la madre, pero también del sistema. Los estados deben estar convencidos que un país se construye con la ayuda de todos. Y lo primero que debemos empezar es a eliminar la forma tradicional de cómo se ve a la mujer en sociedad. Y en cambio, debe venir de todos, pero principalmente de nosotras mismas. El matrimonio, las uniones civiles o de hecho, no deben representar la anulación como individuo de ninguna de las partes que lo conforman. Nada puede convertirse en una excusa para que dejemos de aportar como ciudadanos. Debemos salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra minoría de edad y afrontar con responsabilidad nuestro rol ciudadano, escuchando en todo momento nuestra voz interior, como decía Mahatma Gandhi. No más sueños cercenados, inclusive antes de nuestro nacimiento. Sí es posible que se entrelace la razón y la libertad en un solo humanismo, y así la actualidad nos lo está demostrando. Tal como lo recoge la autora Anne Murray, profesora de la Universidad de Stanford y presidenta fundadora del Fondo Global para las Mujeres, en su obra De la ira a la venganza, a la valentía, Cada 2 segundos, en algún lugar del mundo nacen 8 bebés y casi la mitad son niñas. El 81% de ellas vivirá en países empobrecidos. Estas cifras nos indican que cada 2 segundos, más de la mitad de esas niñas que nacen tendrán que luchar con todas sus fuerzas para salir adelante, frente a los factores ambientales y físicos a los que se verán sometidas. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros, de nuestro rol de padres, hermanos y hermanas, tíos, tías, jefes, jefas, compañeros y compañeras de trabajo. Le corresponderá principalmente a los estados ir eliminando esa brecha y así ir conquistando la tan anhelada común humanidad, para que desde antes de su nacimiento no tengamos que condenar a los seres humanos a una suerte predeterminada, sino que cada quien tenga la posibilidad de forjar su propio camino. No dejemos que el mundo nos achique el alma, decía Eduardo Galeano. Ahora comprenden por qué consideré importante explicarle a este auditorio quién era yo, en qué tipo de familia nací, ya que es evidente que esos hechos han sido determinantes en mi vida. Probablemente las faltas de esas ataduras sociales me han permitido desarrollarme y convertirme en una persona sin perjuicios y sin el mínimo interés de querer demostrarle a los demás quién soy, sino más bien enfocarme en encontrarme a mí misma frente a mi misión como individuo. Pienso que el ser humano tiende a perder tiempo valioso, influenciado por un aspecto de su naturaleza que bien destacaba Hobbes, su necesidad de competir. El problema es que cuando compite como un fin en sí mismo, se da cuenta muy tarde que esto no lo lleva absolutamente a nada, más que a perder tiempo valioso, que lo aleja del que debe ser el principal objetivo de la humanidad: vivir para construir. Quiero correr para ustedes un video que probablemente algunos ya conozcan. Lo he visto cientos de veces y cientos de veces puedo extraer múltiples mensajes del mismo. Sé que lo considero sobre todo especialmente oportuno en la conmemoración de este día. Por favor. Let's
talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women be brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. El problema no es de género, señores. Va mucho más allá. Ayudemos a eliminar la brecha de sueños de las niñas y niños que nacen y crecen bajo el conflicto y la imposición de otros. Ayudémosles a crear su propio ambiente, su propia realidad, que les permita sacar su máximo potencial, ya que depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias.